y su papá vendía accesorios automotrices en las gasolineras, Ok. en el Mochicawi, en el Fuerte y en Choice. Entonces, cuando nosotros nos separamos, a mí me dejó el espacio de Mochicawi y yo me quedé trabajando allí. En eso, yo estaba en la carretera cuando pasa el de la funeraria, me habían dicho que lo habían levantado, pasa el de la funeraria manejando y me hace, ¡Mirna! Imagínate el de la funeraria que le hable, me daba mucho gusto encontrar, pero escarbando y riéndome y de repente soltaba el llanto porque eran como sentimientos encontrados, pues porque Claro. decía, ¿cómo es posible que exista tanta maldad o que exista gente que hagan esto con estos tesoros de nosotros? Pero Ok. el 95% es mentira. Ok. O sea, no es cierto. Nadie, No es cierto. nadie te va a decir, sí, la mayoría, y ahora mira, en la mayoría de los desaparecidos, en las denuncias decía que estaba involucrado un policía municipal, que fue en el caso de mi hijo, en aquellos tiempos, le hablo 2010, 2000, y empecé, lo juro, a oler. Olía el perfume de mi hijo, Román. ¿A poco? Te lo juro, y eso es algo, y huele a Roberto, y huele 3 años, y huele a Roberto, y Paucas vamos a empezar, artistas llegan y nos van a contar anécdotas de vida y de su andar, triunfos y fracasos a relatar. Aquí en el Advertencia. Las opiniones vertidas en este PauCast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del PauCast. Se recomienda discreción. ¿Qué hubo, plebada? Bienvenidos sean todos a un Paucas más. Este Paucas para mí es muy interesante, muy bonito porque tengo la oportunidad de tener aquí en el estudio a una gran mujer, a una señorona en toda la extensión de la palabra, a una señora que ha convertido, fíjense ustedes, ha convertido el dolor en energía, en fuerza, que ha ayudado a muchísimas familias a salir adelante de esa problemática que vive nuestro país y muchos países de Latinoamérica y de todo el mundo, que es el tema de las desapariciones de muchas personas, que todavía actualmente se cuenta con un gran listado de desapariciones en nuestro país. Y bueno, está conmigo aquí en este Paucas, que es el lugar donde personas interesantes con cosas interesantes que contar vienen a platicar con todos ustedes. La señora Mirna Nereida Medina Quiñones, quien es la fundadora de la familia de las rastreadoras. Señora Mirna, muchísimas gracias por compartir su tiempo, su historia, su anécdota y todo lo que es usted aquí con la gente del Paucas. Las gracias son para ustedes, Román, por darnos este tiempo. Ahorita, antes de cuando recién llegué, te digo que para nosotros es muy importante cuando alguien nos dice, oye, te quiero entrevistar, quiero ver cómo van ustedes, qué han hecho, qué han avanzado, qué tienen. Para nosotros significa mucho porque sentimos que no estamos solas, porque en este tema, el tema de las desapariciones es un tema muy difícil, es un tema como de cristal. Y de repente hay mujeres que se nos rompen, ya no somos las mismas, ¿qué te puedo decir yo por todo lo que he pasado? Pero al final de cuentas, saber que existen personas como tú, que de hecho lo sabemos, porque quiero presumirles que nosotros hace muchos años que conocemos también a este señorón, a Román, en el tema artístico y en el tema social, porque aparte de ser un gran artista, un gran cantante, Román también es un luchador social, nos ha tocado, y gracias Román, porque a lo mejor en aquellos tiempos, cuando empezamos, te decíamos gracias nada más, pero hoy, viendo lo que hemos sembrado con todo lo que hicimos en aquellos tiempos, cuando nos apoyabas, lo recuerdo, para llevarles juguetes a los niños, que ya no están tan niños, pues mi nieta tenía 2 años, ahorita ya tiene 13. Sí, ya crecieron los plebes, ya los plebes a lo mejor, pero fíjate que a lo mejor los plebes sí se van a acordar cuando, ¿tú te acuerdas cuando íbamos a Choice a llevar juguetes, Isa? Mira, entonces los niños de allá de Choice, a donde íbamos, eran 11 desaparecidos, íbamos a llevarles a las familias. Yo pienso que ahorita esos jóvenes, que ya son unos preadolescentes, en algún momento se van a acordar y van a acordarse de que Román de los Reyes, así te llamaban ellos, les mandabas juguetes con las rastreadoras. Gracias, Román, por eso, y sobre todo, gracias por este espacio, porque te digo, cada vez
que platicamos, cada vez que lo decimos, es soltar, es parte de una terapia para nosotros. Cuando las señoras miran estos podcasts, me dicen, mira, platicaste ahora cosas que no nos acordábamos o que no sabíamos, porque de repente en cada plática sale algo nuevo, o por ejemplo, tú me puedes preguntar de algo, sí, eso pasó, y hay algunas ocasiones en que pues nos hacen esas preguntas o nos sale ese tema, y probablemente ahora salga algo nuevo, esperemos que salga algo nuevo, y sobre todo que el objetivo que se tiene es que se conozca, que se sepa quiénes somos, por qué y cuál es nuestro proyecto de vida para seguir buscando a las personas que están desaparecidas. Señora Mirna, muchas gracias. Gracias por su comentario. Que la invitada aquí es usted, ¿va? Usted es la que se lleva todo el crédito, pero le agradezco mucho que nos recuerde de esa manera siempre con cariño, igualmente por su trabajo y por lo que es usted como una gran mujer luchadora incansable de esta gran batalla que es el buscar esos grandes tesoros de esas madres que tienen mucho valor. Señora Mirna, yo quisiera iniciar esta plática. ¿Me va a sentar? Sí, usted cómoda, claro, como usted guste. No, es que no salga muy gorda. No, aquí vamos me puedes decir vieja, fea, pero no me digas gorda. Sí, a ver, aquí está el buen Joel, que es el encargado de todo esto, y le vamos a decir que le pongo unos filtros ahí. Siéntese como usted se sienta cómoda, ¿eh? Bueno. Como se sienta cómoda, sí, con toda confianza, señora Mirna. Gracias, hermano, gracias. Oiga, señora Mirna. No, hacemos adelante. Yo quiero empezar por el principio. Hábleme, por favor, platíqueme de Mirna Nereida Medina Quiñones, la madre de familia, su núcleo familiar, de dónde es originaria, cómo empieza su historia personal, la historia de usted. Fíjate que casi nadie hace esas preguntas. Un día es para ti. Es que sí es muy importante saber quiénes somos, de dónde venimos, porque muchas veces la gente, a veces, aunque hoy estamos trabajando mucho para ese tipo de la revictimización, muchas veces la gente dice que cuando alguien se desaparece es porque andaba mal, que andaba robando, que era sicario, En este caso, a nosotros no nos interesa quiénes sean, quiénes hayan sido antes de. Simplemente cuando llegan con nosotros son una persona que está desaparecida, una familia que tiene un problema muy grande y que hay que apoyarlo. Empiezo. Yo soy originaria de Guasave, muy orgullosa de mi pueblo. Yo nací en un pueblo que se llama El Dorado, Guasave. Allá viví parte de mi infancia. Después mi familia se fue a vivir a un rancho que se llama El Pochote. Está por allá cerca del Pitayal, por allá. Okay. Es un pueblo que queremos mucho. Muchos saludos a los pochoteños. Ahorita les voy a pasar el podcast para que le hagan manita. Allá vivimos, mi papá era empleado de un señor, de uno de los más ricos de ahí, pues un hacendado. Mi mamá era la sirvienta de ellos. Éramos los ricos de los pobres. Okay. Porque mi mamá era la que hacía la comida, okay. Era la que limpiaba, y pues siempre teníamos comida, éramos los que primero tuvimos televisión ahí en el rancho, y los vecinos pues se iban a ver la televisión. A lo mejor no está bien como le estoy diciendo, ¿no? Pero al final de cuentas mi familia, mi mamá y mi papá fueron muy reconocidos ahí. Casi todos nos hicimos como una familia. El Pochote es un pueblo como de unas 15 familias, pues. Entonces de ahí vengo. Después pues hay que evolucionar. A mi mamá le gustó mucho que nosotros creciéramos en todos sentidos. Nos llevó a vivir al Burrión. En el Burrión hice la primaria, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. La secundaria la hice en una escuela que se llama Escuela Secundaria Federal 2 en Guasavito. Luego me fui a la prepa, estudié la prepa en Guamúchil. Estudié mi carrera, soy secretaria ejecutiva bilingüe, egresada del Colegio Guasave. Soy egresada también de la UAS en el Centro de Idiomas también. Okay. Por eso trabajé 14 años dando clases a niños en preescolar. Trabajé allá en Guasave, en colegios particulares. Hay muchos alumnos también que me recuerdan. Soy la Miss Mirna, pues allá no es la misma, pero... ¿Daba clases de inglés? Daba clases de inglés allá en los jardines de How are you? Fine. Andamos bien. Sí, entonces trabajé dando clases 14 años o más, pudiera decir. Me casé.
me vine a vivir aquí a Mochis, luego fíjate que mi esposo trabajaba en Choice y pasábamos de aquí de Mochis a Choice por un jardincito muy bonito, si te acuerdas, en Mochicago, y te acuerdas que en una esquina, a lo mejor tú estás bien playa, no te acuerdas de eso, había un jardincito en la esquina frente a la gasolinera, en Mochicago y atrás del estadio, lo regaba un muchacho que se llama El Canano, y yo pasaba y me encantaba ese jardín, y quiso la vida, el universo, Dios, que me quedara a vivir en Mochicago. Viví más de 20 años en Mochicago y yo ahí. Vivíamos aquí Pero nomás porque le gustaba el jardincito, ¿qué? Por eso nomás, fíjate, yo le dije al hombre que me gustaba ahí y tuvimos una amiga, nos prestó su casa, luego compramos una casa. Soy fundadora de una colonia ahí en Mochicago y se llama la Colonia La Primavera. Órale. En el 2000 no había agua, no había luz, no había calles, no había nada. Y me fui con don Humberto Galaviz y le digo, don Humberto, tengo un solarcito así, hay que limpiar. Conseguimos 50 casas para familias. Fíjate, ya Dios me tenía como gestora. Casas, conseguimos agua, luz, drenaje y ya, ahí me quedé a vivir. O sea, te hablo de mi formación, ya como que ya traes, cuando te gusta apoyar a la gente, como que ya lo traes en el corazón y lo traes aquí. Pues conseguimos eso, me quedé a vivir ahí un tiempo, pasaron las cosas muy fuertes para mí, de que, pues, un divorcio. Me tuve que divorciar. Me divorcié del padre de mis hijos. Okay. Me divorcié, me tuve que regresar de Mochicago y vivir aquí a Mochis, aquí a una colonia. Conocí a un buen hombre, me casé con él, a Ricardo, que acaba de fallecer ahora el 22 de mayo, desafortunadamente. Viví casi 18 años con él. En ese tiempo en el que yo me vine para acá, pues lo conocí y nos fuimos a vivir a su casa el 20. Por eso es que digo que ahora vivo en el 20 viejo. Ya no vivo en el Mochicago y ya vivo acá. ¿Tuvo familia con su primer esposo? Sí, mis dos hijos. Okay. Mi hijo desaparecido, Roberto Corrales, es hijo de don Roberto y Diego Aarón. Tuve nada más 2 hijos. 2 hijos. Son de mi primer matrimonio. Así okay, es, sí. Okay. Un hijo ahorita tuviera Roberto 32 años, o 33, y 33 ya, y Diego tiene 26. Entonces yo con Ricardo, desde mi segundo matrimonio, no tuvimos hijos. Tuvimos perrijos. Perrijos. Tres perritos tenemos. Bueno, ya 2, ¿verdad? Uno nada más, ya se me murieron 2 después de Ricardo. Ricardo falleció el 22 de mayo en un accidente, lamentablemente, y a los 10 días me falleció una perrita que la quería mucho, sí. Y ahora hace 15 días me falleció un perrito. Válgame Dios. Sí, me queda una nada más. Uno de Qué mala onda, todas estas cosas y situaciones difíciles por las que ha pasado, señora Mirna. Que ahorita vamos ahí a esa parte. Al tema. Entonces, usted, señora Mirna, pues ya se separa, se viene a vivir a Los Mochis, aquí conoce a su segundo esposo. Sí. Pero ya no se regresó a Mochicago, ya se quedó acá en el 20. Siempre, nunca dejé el fuerte. Nunca. Okay. Nunca. Yo tenía una casa allá en Mochicago y de hecho mi hijo Diego, el que tiene 26 años, se casó con la hija del Trino, plebes. ¿Con quién? Con la hija del Trino Taquero. El Trino Taquero todo el mundo lo conoce, tiene la taquería ahí ya murió él también, la tiene su esposa en el puente. Sí, has pasado por el puente de Constancia, ¿no? Hay una taquería abajo. Claro. Doña Rosa es la nuera de mi hijo. Okay. La nuera de la suegra. La suegra. La suegra de mi hijo, la hija de ella es mi nuera y estamos emparentados. De hecho, pues ahorita te dije, ahí vengo, porque fui a llevar a una nieta a Charay, ahí ando. Ok. Señora Mirna, se llega el fatídico 14 de julio del 2014. Sí. Ese día, me imagino, un día común para usted, para su familia, se levanta temprano a hacer sus quehaceres. Su hijo trabajaba en una gasolinera, ¿verdad?, en el municipio del Fuerte. Sí. ¿Cómo pasó ese día? ¿Cómo transcurrió ese 14 de julio del 2014? Fíjate que te voy a contarte un poquito antes para entrar en ese tema. Okay. Fíjate que Roberto, mi hijo, se casó muy joven y su papá vendía accesorios automotrices en las gasolineras, en el Mochicago y en el Fuerte y en Choice. Entonces, cuando nosotros nos separamos, a mí me dejó el espacio de Mochicago y yo me quedé trabajando allí. Okay. Ya no trabajaba en la escuela, me quedé con ese comercio ahí, con ese espacio para trabajar.
y Roberto me ayudaba. Nada más que yo le dije a Roberto en mayo del 2014, que se independizara de su papá y de mí y que él se fuera a trabajar al fuerte. Ok. Pues yo cubría Mochicawi, él el fuerte y su papá Choice. Estaba perfecto, ¿no? Ok. Nos apoyábamos. Entonces, Roberto se fue en mayo. El 10 de mayo, a una compañera de ahí de la gasolinera, porque trabajamos en las gasolineras con un puesto de accesorios para carros, nada que ver con mi tema de maestra, ¿no? Ya era otro, Sí. otro Otro rol. giro. Así es. Entonces, una de las compañeras la desaparecieron a ella y a su novio, como el 7 de mayo. Entonces, se encontraron ellos. El puro 10 de mayo se estaba velando al muchacho. La muchacha está viva aún, gracias a Dios, pero el joven sí falleció. Cuando yo estaba en la funeraria, yo fíjate que dije, gracias a Dios, que a mí, porque yo era una parte de esa sociedad que ni sabes qué pasaba con las desapariciones. Mi mundo era un mundo muy bonito, era un mundo cuidar a mis hijos, vender, tener mercancía para vender, agarrar dinero y comprarle a las nietas, bueno. Pues al final de cuentas, ese día dije, a mí no me va a pasar esto, porque yo decía que nada más le pasaba, pues, si andabas mal, si hacías algo malo y eso. Dije, miles de cosas pensaba yo, como la mayoría de la sociedad. No es que el muchacho haya andado mal, no, pero son los pensamientos que uno tiene. Claro. Entonces ese 10 de mayo dije, a mí no me va a pasar. Pasó el tiempo y el 10 de julio viene Roberto de Choice a visitarme en una graduación. Y fíjate que hablamos mucho, muy bonito, Roberto. Yo fue la última vez que platiqué con él. Le estaba diciendo que yo quería que él fuera un buen hombre, que fuera un hombre de bien, que ella viera por su familia. En ese tiempo Roberto ya tenía una niña de 2 años con una muchacha, ya tenía a Isamar con otra y tenía una mujer embarazada. Muy responsable, me dijo 3 hijas con 3 mujeres diferentes. Qué responsable, le dio una mamá cada hija. Sin vergüenza, Roberto. Entonces yo le estaba diciendo a mi hijo ese día que pues ya acababa de cumplir 21 años el 4 de junio, tenía 21 años con 15 días, con 10 días, mi hijo. Y me dijo que sí, que él también tenía muchos planes. Me dijo, platicamos mucho, me tuve que venir yo a trabajar de Mochicawi acá, y él se quedó. Me voy a ir en la mañana, mamá me dijo, que te vaya bien, hijo, que Dios te bendiga. Y todos los días hablábamos. El lunes 14 de julio, a las puras 12 me habla y me dice, mami, voy mañana para allá. Está bien, dije, que te voy a esperar. Ya se acaba de ir, pues, el viernes. Aquí te espero, le dije, con mucho gusto. Y cuando termino de hablar Roberto, casualmente esa muchacha, la que habían desaparecido, me empezó a preguntar muchas cosas de él. Que si cuándo había nacido, es increíble pues esto, que si cómo había nacido, cómo había sido. Fíjate, le dije que Roberto nació un 4 de junio y yo quería que naciera el 7 de junio porque el 7 de junio es día de los Roberto. No, hombre, pleno me hizo caso, le dije, nació el 4 de junio. Pero te voy a contar algo, le dije. Fue un niño muy querido, fue un niño muy deseado, porque yo me casé muy joven, Román, de 14 años, y lo tuve hasta los 20 y tantos, casi 10 años. Yo seguí casada y seguí estudiando. Entonces, fue un niño muy deseado. Todo eso le estaba platicando yo a la muchacha, es increíble. Pues yo estaba platicando de cómo lo concebimos, cómo nació. Estuvimos platicando desde las 2 de la tarde, que entraba la muchacha, hasta por allá casi a las 6 de la tarde, puro platicar de él, que le di pecho 6 años, si no hubiera nacido, digo, no te voy a seguir dándole pecho, le digo al Roberto, y así, y que era un niño muy bueno, muy trabajador. A los 10 años mi hijo trabajaba ahí con el Saúl vendiendo en los mariscos, lavando los trastes, vendía con nosotros. A los 12 años ya tenía su carro, ya había comprado su carrito. Fue un niño muy adelantado, pero muy trabajador, muy responsable. Nunca usó drogas, nunca vendió drogas, nunca nada tomaba, no fumaba, nada. Entonces, toda esa tarde estuve hablando yo de él, de su vida. Y lo que me duele a mí es que ese día, por ejemplo, mientras yo hablaba de él, de su vida, cómo lo concebí, de todo, alguien estaba planeando matarlo, ¿no? Que me lo mataron. Ese día, él habló a las 5 de la tarde con su papá, que ya se iba a ir, a las 5:45 salía el camión. Bueno, pues alguien llega y se lo lleva, pero a mí me hablan al otro día, como él no vivía conmigo, a mí me hablan al otro día
el 15 en la mañana. Oye, mira, ¿no está Roberto en su casa? No. Y como era muy sinvergüenza, no, le dije, este se había quedado a dormir con alguna dama. Ese fue mi primer pensamiento. Y hoy te lo voy a encontrar, le dije yo al papá de la muchacha, de Liliana, con la que vivía él, que estaban allá en Choice. No, dices que dicen que ahorita lo encuentro. Y me vine, me fui, perdón, a Mochicabo y con una de las muchachas. Le dije, oye, ¿y Roberto? No, dijo, es que ayer me habló, pero no. ¿Sabe qué? Me dijo, no sé, tengo un presentimiento, búsquelo en la casa de fulano de tal. Y me fui. Y le dije, Roberto, al rato te digo, me dijo el hombre. Sí. Y me fui, me cerró la puerta en la cara y me fui. Para esto, cuando yo dejé de hablar con él, me entró una llamada y era el papá de mi hijo, me dice, oye, dicen que a Roberto lo levantaron. Imagínate, ¿cómo? Sí, pues se lo llevaron en una camioneta negra, estaba vendiendo y aquí dejaron sus cosas y se lo llevaron. Y yo, levantaron. Y me quedé así, ¿cómo es posible? Y me fui con la muchacha ya se había venido para esto, la que era esposa de él, la última. Dije, ¿qué pasó? No, digo, pues es que no llegó, yo me vine ahorita porque pensando ella con celos o algo, pues que se había ido con otra. Sí. Y ya que le dicen que lo habían levantado, pues imagínate la palabra un levantón en aquel tiempo, que sí se daban, pero no era tan frecuente, pues no, y tampoco había tanta difusión, pues no había, en el tema no se movía. Sí. Y pues empecé y dije, ¿cómo es posible? Entonces me dijo el señor, voy a ir al fuerte y voy a ir a poner la denuncia. Adelante, le dije, y ya él se vino de Choice al fuerte, yo también voy a ir. Para esto, pues que te ocupas una foto, el acta y todo eso. En eso, yo estaba en la carretera cuando pasa el de la funeraria, me habían dicho que lo habían levantado, pasa el de la funeraria manejando y me hace, ¡mira! Imagínate el de la funeraria que le hable, dije yo, Madre Santa, dije mi hijo. Y dicen las personas que estaban conmigo que caía al suelo y que botaba yo así, mira, desmayada, y que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le dije, no, es que allá está don Roberto, quiere poner la denuncia, que le mandes un acta y una foto del plebe. Pero imagínate el de la funeraria. Y que te haya dicho, pues sí. Yo dije, pues claro, está muerto mi hijo. Pues nunca lo busqué muerto, claro. Los 3 años que lo busqué para encontrarlo, nunca lo busqué muerto. Siempre lo busqué con la esperanza de tenerlo. Y pues, así, el 14 te digo, se lo llevaron a las 5:45 de la tarde. Yo me enteré hasta el martes, empezamos a buscarlo, me fui al fuerte a poner la denuncia. Cuando terminé de poner la denuncia, me encuentro con un presidente municipal, que era mi amigo. El presidente, le dije, Roberto, mi hijo está desaparecido. Andar de bajo el cabrón, dijo. O sea, no me hizo caso, ni en el mundo me hizo. Entonces dije, lo tomó muy a la ligera, pues. Entonces dije, pues no me hizo caso. Entonces me fui con la policía municipal, con la ministerial. Dije, ¿qué pasó? Le dije, hay un muchacho que desde ayer... dijo, aquí están sus cosas, me dijeron. Estaban lo que él vendía y sus cosas. Y ya lo buscaste. No, pues si nosotros no buscamos. ¿No? ¿Cómo? No, pero cuando encuentran, no, eso es que nos habla la gente, los vaqueros, entonces nos dicen y nosotros vamos. Perfecto. Entonces ya busqué, no has ido a la gasolinera, no, pues hay que ir. Entonces yo salí de ahí con la policía ministerial y dije, hijo, donde estés, yo te voy a buscar, fue una promesa, por eso las playeras dicen promesa cumplida, te voy a buscar hasta encontrarte donde estés. Y empecé ese día mi búsqueda. Me fui a la gasolinera a preguntar qué había pasado, quiénes, con las oficinas, y ahí empecé a buscar, sabiendo pues que no iba a tener el apoyo del gobierno. Pues ya. Desde ese momento que ni el presidente me tomó en cuenta, ni las otras autoridades, y que fui y pregunté, y que ni siquiera habían ido, pues entonces dije, pues no lo van a buscar, lo tengo que buscar yo. Y empecé ese mismo día a buscarlo en el círculo donde él se movía, pues ahí en el fuerte, con los compañeros, comerciantes, con las novias que él tenía, y las amistades, a ver, me voy a quemar, van a enojar las novias, las amigas que él tenía y todo. Y resulta pues que no, nadie sabía. Lo único que me dijeron fue que había llegado una camioneta negra, él se levantó y dijo, ahí vienen mis amigos. Y él se subió a la camioneta. Era muy normal que él se subiera a los carros porque él vendía discos y memorias. Y por lo regular tú sabes que la tienes que calar, que ver si funciona o no funciona la memoria. Entonces para todos los gasolineros era muy común verlo subirse a un carro. O sea, no era nada de que, pues ni modo.
El problema fue que se subió y se arrancó la camioneta y él dejó sus cosas. Roberto era muy cuidadoso, dejó su paquete donde tenía él una mochila con limpiaparabrisas, con memorias y todo eso. Así fue que fue la desaparición de él, así empezamos y así empezó mi búsqueda. Tras saber yo que nadie me iba a ayudar a buscar, empecé a buscarlo el día 15 de julio del 2014. En ese momento, Mirna, que usted pues recibe pues una negativa, tanto del presidente municipal como lo comenta, como de las diferentes autoridades estatales y municipales. Usted armada con mucha energía, con mucha valentía, con una pala, Era mi hijo. con una varilla, deciden iniciar una búsqueda. En ese momento, ¿usted tenía conocimiento de más mujeres en su situación? ¿O quién la apoyó? ¿Quién se fue con usted? ¿Cómo se aventó a eso? Pues mira, ya que te dije que me dijeron que ellos no buscaban, pues dije, yo lo voy a buscar. Entonces empecé en ese círculo, porque voy a buscarlo. Pero también, haz de cuenta que a los 3 días había un señor ahí de Tierra Blanca, Santa Blanca, ahí cerca de Mochicahui. No sé si conozcas esos lugares. Sí, sí. Él andaba buscando a su sobrino y yo me uní a él, me uní al señor a los 3 días. Y resulta que el señor, fíjate que él había encontrado un lugar en Mochicahui y llegamos a la semana, encontramos una fosa, otra fosa, 3 fosas con 5 cuerpos. O sea, en una había 2, en otra 2 y en otra 1. Entonces la encontramos, pero no pudimos trabajar en ellas, porque primero, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo le hacíamos? ¿Cómo íbamos a sacar nosotros los cuerpos por el temor a que pues, te llevaran detenido, que hicieras un montón de cosas? Entonces le hablamos a las autoridades, llega el ejército, pero no se pueden procesar las fosas hasta otro día. Pues yo me esperé abajo de un árbol ahí cerca de la gasolinera en un carro, pero alguien me dio un sedante, yo creo algo porque yo me dormí. Me desperté como a las 11 de la mañana de otro día, de ese domingo, y resulta que ya estaban procesando las fosas. Cuando yo llego ya estaba el carro de las camionetas funerarias, porque que no es CEMEFO, y ya estaba un cuerpo que, haz de cuenta, en la fosa estaba así, le salía esta parte de la rodilla, y era un pantalón de mezclilla. Y yo tenía la plena seguridad que era Roberto. Entonces le dije, oye, ¿ya sacaron? Sí. ¿Y el muchacho trae un pantalón de mezclilla azul? Sí. ¿Y tiene unos tenis negros? Sí. ¿Tiene una playera azul? Sí. ¿Una cachucha negra? Sí. A todos me decían que sí. Entonces a mí no me importó barrera de nada. Me brinqué y me fui para que me abrieran para ver. Y pues no era Roberto. Entonces, de cualquier manera, nos venimos aquí a la funeraria. Estuvimos hasta las 3, 4 de la mañana de otro día esperando la necropsia para ver. Se identificaron en esa ocasión 2 jóvenes, quedaron 2 sin identificar. Un padre de familia, don Belisario, que como le mando los saludos con mucho cariño a don Belisario, él desde ese momento dijo que era su hijo. Entonces se entregaron 3 cuerpos ese día. Uno de ellos era el sobrino del señor, el señor con el que empezamos, porque el señor ya nunca volvió, ya nunca lo volví a ver. Y los otros 2 eran de Mochicahui. Entonces, pues quedaban 2 y eran de Mochicahui, imagínate, pero al final de cuentas no era Roberto, pero uno de ellos, el señor lo identificó como su hijo, don Belisario, un ingeniero que había ido a darle raite a una muchacha a San Blas, en el camino lo encontraron y pues ahí lo dejaron. Le quitaron su camioneta y ahí lo dejaron. Entonces el otro muchacho se identifica, pero aún sigue, fíjate, es el único que queda de esos primeros 5 en la fosa común, porque es un muchachito que todo el mundo lo conoce en Mochicahui, el cofre, se llamaba, creo que Manuel. Es un muchacho que no estaba bien de sus facultades mentales, ni la mamá, la familia. Total de que ese muchacho ahí se quedó y ahí sigue en la fosa común todavía. Ahí sigue el cofrecito, así le decíamos. El otro muchacho, al año, el 12 de octubre del 2015, le hablan a don Belisario para decirle que sí, que tenía razón, que el cuerpo que se había encontrado un año antes en la fosa, sí era su hijo, Belisario. Entonces ahí empecé con el tema de las búsquedas. Después fuimos ahí mismo a otro lugar en Mochicahui el 2 de agosto, donde te comento que con nosotros es de todo tipo. Hay una comadre que a ella le llegan sueños, y en un sueño le decía a su hijo que la buscara ahí, por el tren ahí en Mochicahui. Lo buscamos
Y resulta que se encontró a un muchacho, no era él, fuimos por el otro lado del tren y sí, ahí estaba el hijo de mi comadre también. Ahí estaba. Así ¿Y es. eso fue que un mes después aproximadamente? Fue el 2 de agosto del 2014, unos 15 días más. Como 15 Entonces días. ya a los 15 días ya llevábamos los 5 y ya llevábamos 3 más, 8. Entonces eso a mí ya me dio la idea de que teníamos que buscarlos así, en fosas. Y empezamos, para esto ahorita que me dices, cuando encontramos los primeros 5 cuerpos, pues se me acerca la yaya de Jaguara, si la conoces, ¿verdad? La mamá de Román Blanco Vega, que tenía a su hijo, Román, en abril, y a su nieto desaparecido. Se me acerca también la maestra Rosaelia, que tenía desaparecido a su hijo, también Román, por cierto, que se llama. Y ella, mi comadre Zule, la que te digo que tenía sueños también. Sí. Y muchas señoras, como unas 25 más. Se empezaron a acercar ya cuando te vieron. Ese día que encontramos las 5 fosas. Y ahí empezamos después vamos a ir, y fue cuando con la coma Zule nos fuimos a buscar, porque a ella su hijo le decían sueños. Y ya nos unimos con ella. Y así empezamos a buscar en San Blas, en el fuerte. Pues mi fuerte era buscar justo para el rumbo del fuerte, porque pues había desaparecido Roberto. Y empezamos, nos habla una persona que hiciéramos una manifestación. Hicimos la primera manifestación el día 12 de septiembre del 2014. Ahí Javier Valdés, el periodista que fue asesinado en el 2017, nos ubica, nos conoce y trata de contactarnos, él fue el que nos puso el nombre de las rastreadoras. Él les puso. Me habla por teléfono y me dice, a ver, dice, ¿y cómo le haces? ¿Cómo le haces? Pues mira, agarra una pala, la varilla todavía no lo usamos, un palo de escoba que le hicimos nosotros una punta, como cuando le sacas punta a un lápiz. Sí. Lo hicimos con punta, con un pico. Como una estaca. Como una estaca, exactamente, esa es la palabra. Y la metíamos en los nosotros veíamos que estaba removida la tierra, y eso nos había dado algunos cuerpos, pues entonces esa era nuestra varilla, porque nosotros no sabíamos de varilla hasta el 2015. Entonces vamos por los montes, vamos por las orillas de canales, por las vías del tren, por almacenes, ranchos abandonados. Me dijo, rastreas, me dijo. Ustedes son rastreadoras. De ahí salió el nombre de rastreador para nosotros. Las rastreadoras del fuerte. Las rastreadoras del fuerte, exactamente. Entonces alrededor de 25 mujeres se integran en los próximos, ¿qué será? 30 días, en un mes. Fíjate que para el 12 de septiembre que hicimos la primera marcha, éramos 34. 34, cuando el presidente decía que él en su administración nada más tenía 4, o sea, no quería reconocer los otros 30 porque no habían pasado en su administración, pero pues eran desaparecidos. Claro. Entonces, 34 que habían llegado ahí, imagínate los que nos llegaron después. Entonces, 12 de septiembre de 2014, 34 casos de desaparición, llama la atención del gobernador y del procurador en aquel tiempo, y se vienen a hacer una reunión con nosotros, porque viene el profe Oscar Loza, que ahorita es el presidente de Derechos Humanos, viene y nos da apoyo. Conseguimos una reunión con el procurador en aquel tiempo, Marco Antonio, también de ahí de San Blas. Y sí, nos dan la atención, y fíjate que nos dan una cita para la fiscalía para hacernos las pruebas de genética a las 30 y tantas familias. Te comento esto porque llegamos todas y faltaban 2 señoras. Para la cita, era a las 10 de la mañana, que en la vicefiscalía. Resulta que de repente una nota periodística donde una camioneta se volcó. Venían esas 2 señoras a hacerse la prueba de genética, Lucy, que buscaba a su hermano, y Carla Gómez, que buscaba a su hermano Arnoldo también, Lucía a su otro hermano. Y en Tetamboca se volcaron, tuvo un accidente. Lucy murió en ese accidente, Carla quedó herida, y Cuca era otra señora que buscaba a su hijo, un sobrino. Eran 3 las que venían, perdón. Entonces muere ahí Lucy. Queda marcado para nosotros el inicio, pues, de esto, por la muerte de Lucy, que tenía también ella tiempo buscando, tenían un año ellas buscando a su hermano, Carla, Cuca, todas ellas buscándolo. Entonces ellas también se unieron a nuestras búsquedas ya en campo. Nosotros nos unimos a la búsqueda de ella, porque no somos las primeras que buscamos, porque no fuimos las primeras que tuvimos desaparecidos, pero en el tema de buscar en el campo, pues sí fuimos
las pioneras en el país. O sea, antes se manifestaban solamente, ¿no? Sí, no se iban a buscar, pues. O ibas y buscabas, pues así como te digo, como lo busqué yo de un principio, con el primo, con el pariente, que te decían que a lo mejor lo habían visto tirado ahí. No lo buscabas en fosas clandestinas, lo buscabas, por ejemplo, Carla, Lucy, Cuca, pues lo buscaban tirados en el monte, en el río, que porque habían visto que un fulano había dicho que por ahí estaban y que habían encontrado las motos donde iban, y de esa manera pues de buscar, pero ya de buscar como nosotros, como tú lo dijiste, con la pala, con el machete y con el palo en ese tiempo, pues fuimos las primeras y con éxito, pues, porque claro, empezaron a tener resultados. Así es. Señora Mirna, ¿qué es lo que pensaba usted? Me imagino yo, nada más de imaginarlo y de pensarlo, la impresión aquella cuando alguien decía, aquí hay algo. Mira, y usted buscando a su ser querido, ¿qué pasaba ahí por su cabeza, por su mente? Esa primera vez cuando encontramos las primeras fosas ahí en Mochicago y atrás del panteón, que digo que son las primeras que encontramos, fue como el 17 de julio. Cuando yo llegué a la funeraria, cuando encontramos las fosas, nosotros no las procesamos, pues las procesó los peritos, las procesó, nosotros no tuvimos la oportunidad de procesarlas, pero sí llegamos a la funeraria cuando estaban haciendo las necropsias y por supuesto que me permitieron entrar. Ese día, yo te voy a decir que fue un día muy especial para mí, porque ese día me quedó a mí tatuado, te lo puedo decir, en mi nariz, en mi olfato, el aroma de un cuerpo en descomposición. El aroma, había cuerpo en descomposición, había cuerpo ya que tenía, pues que ya estaba, que te puedo decir, en osamenta. Entonces a mí me quedaron grabados esos aromas que yo te puedo decir que después de 12 años, no me creo una experta ni nada, pero yo te puedo identificar inmediatamente el aroma de un humano y el aroma de un animal. Okay. O sea, porque me quedó a mí... Son muy diferentes, pues es muy diferente. Tuve esa, yo le puedo llamar ventaja, en la que a mí desde ese momento mi olfato puedo identificarlo, tengo con una seguridad que yo te puedo decir, aquí huele a humano y aquí huele a animal, así. Así. No se puede confundir. Y señora Mirna, en base a esa experiencia que ha adquirido a través del tiempo en sus búsquedas, cuando usted va con su equipo de familiares o de amigos o que pertenecen a las rastreadoras, van por el monte, aún sin excavar, hay un cierto aroma que se desprende. Dependiendo del tiempo y dependiendo del contexto como estén sepultados, porque, por ejemplo, si están sepultados y sale los animales carroñeros, de repente destapan las fosas, de repente sí te puede dar ese aroma, pero por lo regular el 80% de los cuerpos que hemos localizado en fosas clandestinas son cuerpos que están enterrados. Te comento el contexto de la desaparición aquí se los llevan, agarras un sendero X, los bajas, caminas 10-15 metros con ellos, por el lado del copiloto. Todo eso lo checamos, ¿no? El que va manejando no se baja, se baja el copiloto y se bajan los otros dos de atrás. Entonces, por lo regular, el cuerpo queda al lado derecho de la dirección que lleva. Sí, que lleva, por lo regular, esa experiencia hemos adquirido, y solamente son 10-15 metros de los del caminos. Sendero hacia adentro, no hay más. Nos ha tocado, te digo, 12 años de experiencia, y porque hemos localizado más de 650 cuerpos. En diferentes, te puedo decir, no te puedo decir fosas, porque hay lugares en que los hemos encontrado expuestos y hay cuerpos que los hemos encontrado en fosas, pero hay hasta 2 o 3 en una fosa. Okay. ¿Y ese tipo de fosas son muy profundas o en su mayoría no? No, fíjate que todo eso hacemos nosotros, hemos aprendido tanto a medir la longitud, la altura de las fosas, y por lo regular la más profunda que hemos localizado es una como de 1.50. Esa la encontramos ahí en Charay, atrás de una granja que está por ahí. Está muy profunda la fosa.
de hecho hasta decían las mujeres, apostamos, una apostó $1,000, todavía me los debes, que no había cuerpo, que no había, no, sí hay, y escarbamos, sí hay, porque ya, lo que pasa es que nosotros metemos una varilla, tú lo has dicho ahora, 2015 empezamos a dar una varilla, que no la debemos usar, ¿verdad? Yo he aprendido ya mucho, la metes, destapas, abres un hoyo, destapas y sale el gas de esa fosa, y esa aroma es la que te dice, ¿hay o no hay un cuerpo? O sea, al meter la varilla, sacas la varilla y el hoyo destapa esa capa de gas que queda cuando hay un cuerpo, y ya te da el aroma, ya hay. Entonces lo que hacemos nosotros es marcamos hasta dónde te queda donde entra la varilla bien. Entonces eso te determina el tamaño de la fosa que puedes escarbar, para no escarbar de más o escarbar menos. Entonces marcas, aquí entro bien, aquí entro la mitad, no entro la mitad, no, aquí no, aquí entro más de la mitad, entonces aquí escarbamos, aquí entro todo, entonces aquí es donde ya está el cuerpo completo. Entonces, todo eso hemos aprendido. ¿Y por qué no se debe de usar la varilla? O sea, justo porque mira, hoy nosotros hemos tomado ya cursos de antropología, hemos aprendido cursos de criminalística, en el que mira, por ejemplo, es tanto nuestro deseo de buscar a nuestros tesoros que de repente, yo te voy a comentar que yo cometí muchos errores cuando empecé, porque encontraba una fosa y hasta con las manos, y lo que quería era sacarlo, que yo quería saber si era Roberto. Yo tenía una ansiedad por encontrar, y me daba mucho gusto encontrar, pero escarbando y riéndome, y de repente soltaba el llanto, porque eran como sentimientos encontrados, pues porque decía, ¿cómo es posible que exista tanta maldad, o que exista gente que hagan esto con estos tesoros de nosotros? Y hasta con la mano escarbábamos, y cometíamos el error hasta de sacar los cuerpecitos por partes. Cuando después aprendimos que nosotras mismas contaminábamos la escena. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, podía haber dejado el perpetrador, la persona que lo sepultó, pues algo personal de él, un botón de la camisa de otra persona, o hasta una identificación, sí nos ha pasado. Entonces, hemos encontrado cosas que no pertenecen. Hubo una fosa en San Blas en la que encontramos, fue en la pandemia, en el 2021, encontramos en la fosa gancitos, ya metí gol, envolturas y envases de refrescos, de panecitos, que los hombres que sepultaron a esos 6 muchachos se los habían degustado ahí, y ahí mismo los sepultaron. Pues no supimos que no habían sido los que habían fallecido, los que estaban en la fosa, sino las otras personas. Nos llama mucho la atención que los 5 cuerpos tenían cubrebocas. ¿Te acuerdas que en el 2021 usábamos los cubrebocas? Y checamos las fechas de caducidad de las envolturas, todo eso. Entonces, si nosotros hubiéramos estado más preparadas, pues que de hecho pues ahí había huellas, pero pues, o sea, por eso te digo que todo eso lo hemos aprendido. ¿Y qué hacemos ahora, Román? Cuando acabamos de encontrar un cuerpo ahora aquí la semana pasada, hace 15 días, pues, ayer hizo 15 días aquí atrás de los almacenes. ¿Qué hacemos? Limpiamos el área, la delimitamos y esperamos a que lleguen los peritos, que llegue la fiscalía y haga la fijación. Entonces, lo que hacemos ahora es nosotros esperar. Lo que hacíamos con ese desespero es ahora esperar la necropsia de la fiscalía. La necropsia te dice qué ropa traía, probable causa de muerte, probable fecha de muerte, y eso ya a nosotros nos da una base para buscar con nuestros desaparecidos. En ese momento, cuando nosotros vimos el cuerpo, dijimos, puede ser fulana de tal, sin atrevernos a decir oficialmente, porque ni somos nosotros una autoridad para decir, aunque tengas el 99% de seguridad como lo tenemos de esa señora que la identificamos, pero no puedo yo oficialmente decir, es Juana, es Mengana, porque no estoy yo, no puedo, oficialmente no puedo decir yo es Juan, es Pedro, ¿no? Porque pues no es correcto, primero que nada. Pues, entonces, hasta que se hagan los estudios necesarios, pertinentes. La necropsia, primero que nada, te digo, posible causa de muerte, posible fecha, y ya ver, por ejemplo, te voy a poner base de datos. La señora que encontramos traía unas chanclitas moradas. Pues me voy a revisar. Que una señora con chanclitas moradas. Es una señora que no tenía placa. Y vas buscando, hasta que dices tú, pues puede ser ella. Puede ser, claro.
así, pero no puedo decir ese. Sí, sí, no puede Así. asegurarlo. O sea, por ejemplo, unos tenis Converse, un cuerpo con tenis Converse azules, pero tengo 60 desaparecidos con tenis Converse tenis azules. Converse. Ah, pero también trae, voy a ponértela muy fácil, trae brackets. O sea, 60 de tenis Converse con brackets, pero con tenis, pero también tengo nada más 20 que traen Converse y tienen brackets. O sea, ya quité 40. Ya vas ahí, bajándole, pues. Sí. Entonces ya vamos cuadrando hasta que te quedan 5 o 6. Y de esos 5 o 6 les pides directamente a la fiscalía que haga un cruce directo con la familia para poder hacer la identificación. Con ese método nosotros de los 657 cuerpos que hemos localizado, hemos logrado entregar más de 400 cuerpos con ese método que utilizamos, porque tenemos la base de datos de las personas desaparecidas y tenemos la información de las que son localizadas en las fosas, y vamos haciendo esa... dice una de las señoras, es una criba, ¿verdad? Sí, pues, sí, o sea, vamos quitando quitando vamos probabilidades y exacto, todo. y de esa manera logramos casi dar con la identidad y poder, pues, porque para nosotros no nada más ahorita ya a este nivel que estamos ya no nada más es de buscar, es buscar, encontrar, identificar y entregar. O sea, fíjate, son 4 pasos muy importantes. La búsqueda, que el 99% de las rastreadoras, somos más de 500 familias aquí en la zona norte, saben cómo buscar. Ya, antes yo buscaba, como en el panteón, un cuerpo y pues para arriba, pues, y ahora entendí que tú sepultas al cuerpo. Bueno, te dije tú qué feo, se sepulta el cuerpo, ¿no? Haces la fosa, sacas la tierra, metes el cuerpo y la tierra, primero que nada, la tierra que te sobró, porque el cuerpo ocupa, la masa corporal ocupa un espacio, claro. Esa tierra te queda por la orillita. Eso es un indicio de fosa. Lo otro, la fosa, el cuerpo va perdiendo masa muscular, va perdiendo... y se va bajando, se hunde. Y la tierra se va hundiendo. Entonces ya no es como yo lo buscaba en principio, pues como en el panteón. Entonces eso también yo lo aprendí. Se hacen como unas, como cuando haces una maceta para un árbol, que se va bajando. Así, la tierrita alrededor y el hundimiento. Entonces eso es lo que nos lleva a nosotros a pensar que hay una fosa. No sabemos cuántas personas puede haber, porque puede haber hasta 3, como te digo, o puede haber solamente una. Ese es uno de los métodos que utilizamos para la búsqueda. Señora Mirna, de repente se han encontrado cuerpos aquí en el norte de Sinaloa que correspondan a otras entidades que hayan sido reportados desaparecidos en otras ciudades, en otros estados. Fíjate que sí, y hemos apoyado para que, hemos hecho una vinculación muy bonita afortunadamente hemos logrado mucho, pues, en el que se le da apoyo por parte del gobierno en el tema de víctimas. Se habla en las oficinas de víctimas del lugar de donde son ellos y se vinculan y se llevan. Hemos encontrado también, porque no nada más te voy a hablar de cosas tristes, también hemos localizado más de 1,000 personas con vida. Con vida también. Claro, o sea, que no nada más te puede, puros muertos, puras fosas, no. También hemos logrado, gracias a Dios, encontrar a muchos y a reencontrar a familias. Tuvimos el caso de un joven Fernando, él desapareció desde que tenía 12 años. Lo llevaban en un camión, venían de por allá de Oaxaca. Lo llevaban en un camión para Hermosillo, pero ahí en San Miguel, ya ves que hay revisiones, por ahí en un rancho, no sé dónde, pues bajan al plebe porque era menor de edad. Lo bajan y el plebe se les perdió y pues se pelaron, se fueron, el plebe se quedó ahí. Y ahí anduvo deambulando hace 2 años que lo entregamos. Duró más de 10 años. Por allá sin saber de su familia, nada. Entonces por allá en la higuera, ponen una fotografía de un muchacho que andaba en un Oxxo ahí. Y nos los pasan y empezamos a bombardear las redes, a subirlo y todo. Y brinca la familia de él, de allá de Oaxaca. Es Fernando, dijimos. ¿Te llamas Fernando? Sí, me llamo Fernando. ¿Y dónde viene? De Oaxaca. Todo coincidía. Entonces hablamos a la familia, hablamos con el gobierno del estado de aquí, gobierno del estado, Comisión Nacional de Búsqueda, y se logró llevar a Fernando a su casa. Qué bendición, eso es uno de los muchos casos que tenemos. Somos ancianos, personas que se hablaba antes de que por allá en Ensenada, no sé dónde, se oye feo, tiraban a los ancianos, a los que estaban
Como que los allá los dejaban, pues. No, se los traían para acá. Hubo un tiempo que se trajeron a Ruiz Cortines, a Juan José Ríos, sí es cierto. Entonces logramos dar con varias familias. Los abandonaban, pues, como si fueran animalitos, Así, para allá. Qué bárbaro. Ahorita tenemos el caso, fíjate, Román, de un muchachito que está por ahí en una clínica en Tijuana. Nosotros vamos a búsqueda de Tijuana, el de lunes a viernes, vamos a trabajar la semana que entra. Y quiero aprovechar para ir a visitar a ese muchachito. Hoy me llegó esa nota, que es un muchachito de Tetamboca. Pero la familia es de Tetamboca, pero él ya tiene más de 6 años allá en Tijuana. Se ve que tiene como unos 25 años el morrito. Entonces le preguntan, ¿quieres que le avisemos a tu papá, a tu mamá? No, dijo que no. Entonces a mí se me hace bien raro. Pues, ya dijo quién era su papá, quién era su mamá. Voy a ir a buscarlos a ver cuál es el tema. Pues, porque también hemos encontrado muchos que la familia ya no los quiere. Que no los quiere. Y también temas que de abusos, cosas así, ¿no? O que ellos ya no quieren regresar con la familia. Sí. Ahora en abril fuimos a Tijuana y en Mexicali encontramos a 2 muchachos, uno de Zacatecas y uno de México. Conseguimos todo, boletos, todo. Y me habla la familia, fíjese que no se quisieron venir. ¿Cómo? No, porque ya están muy a gusto. Pues que sigan. Sí. Pues que sigan. O sea, digo, pero sí hemos tenido esa oportunidad de encontrar, gracias a Dios, a muchísimas personas con vida que en ocasiones pues se regresan Bendito con la familia, pero muchos no quieren. Pero en otras ocasiones, como dice usted, no quieren, pero ya tiene la certeza que están vivos y están bien. Así es. Señora Mirna, en esa búsqueda, porque estamos todavía en la etapa de que anda buscando es que me brinco yo. No, está bien, y es que son muchas las cosas y a lo mejor no alcanza un programa, señora Mirna. ¿Usted sintió en esa búsqueda, porque de alguna manera lo que usted hizo integrando a más personas en la misma situación que usted, de alguna forma es una presión social? Claro. Para el gobierno, ¿no? Exacto. Por supuesto, porque si en aquellos tiempos a lo mejor las redes sociales no estaban tan activas, no había tantos influencers o personas que se dedican a la información, sobre todo transparente, una información transparente, ¿no? En aquel tiempo se habla, no sé concretamente, pero que los medios de comunicación estaban, pues, de alguna manera del lado de las partes. Usted, señora Mirna, al empezar con las rastreadoras, al fundar este grupo de personas, al crear más que hacerlo como una familia, ¿no? Porque al final de cuentas yo así lo veo, que es como una familia de personas que se integran con un mismo fin. ¿Recibió usted alguna parte como de represalia, intimidación, como una manera de detenimiento, obstaculizar su trabajo, el interés que tenían ustedes de buscar a sus desaparecidos? Fíjate que la primera vez que nos pasó eso fue el 4 de diciembre del 2014. Encontramos nosotros unas fosas en La Choya, ahí en San Blas, atrás de donde está el tren. Okay. ¿Cómo se llama? Vilacabo. ¿Cómo se llama? Vilacabo, ¿no? Sí. Bueno, ahí. Y resulta que se procesaron las fosas y todo, y llega un comandante, saludos, compadre, y le pido yo a Raite, porque para entrar allá habíamos dejado nuestros carros en la entrada, y en donde viven los Ramírez, ahí en la entrada, y me dice él que sí, que con mucho gusto nos trae, y resulta que me llevó detenida. La detuvo. Nos detuvieron a mí, a otra señora y a un muchacho. Nos detuvieron en la fiscalía. Entonces, en el que estaba en ese tiempo, el vicefiscal, que no era fiscal en aquel tiempo, era procurador, su procuraduría era, me dijo, tú sabes que yo te puedo atender, me hacía, y agarraba un libro. Aquí hay un código, a mí no me hable de códigos ni de nada, le dije, yo quiero encontrar a mi hijo. Pero, dime quién te dijo, o dónde estaban esos cuerpos, pero ¿por qué le voy a decir? Yo los encontré, pero ¿cómo le haces? Y allí dijo, encontramos unas palas, ¿son tuyos? No, nunca los he visto, me decía yo tonta, pues, o sea, pero sí fue una manera de decir, pues te vamos a dejar aquí. Entonces, en ese tiempo, no sé si tú lo recuerdas, había una ley que se llamó, cuando estaba el gobernador Maloba, que la impusieron, se llama Ley Mordaza en aquel tiempo. A ver, por ahí la vas a buscar fue en el 2014. ¿En qué consistía? Era en que el periodista, los medios no se podían acercar, eran 200 metros, de 200 metros, entonces nos detuvieron ahí
Y todos los periodistas, ¿se cuenta? Pues fueron 5 cuerpos que encontramos en diciembre de 2014. Teníamos rodeada la fiscalía, la tenían más bien los periodistas en aquel tiempo, el Noel, la Dulcina Parra, el Neto. Si se me olvida uno, me dicen, es de los que más allegados a nosotros, el Marcos Vizcarra, que Marcos andaba con nosotros, que la verdad no me acuerdo de tantos, me disculpa si no me acuerdo de todos. Entonces ellos hicieron como un tipo de manifestación y me decía el vicefiscal en ese tiempo, ahí están tus buitres, los buitres que te apoyan, me decía, pero ni ellos te van a salvar. ¿Pero de qué? Le decía, pues de qué estoy acusada. Pues es que eso que tú haces es ilegal, eso de andar sacando cuerpos. No es ilegal, estoy buscando a mi hijo, entrégueme a mi hijo. Si usted no quiere que yo ande buscando, entrégueme a mi hijo. Entonces fue un pleitazo y todo, pero al final de cuentas la presión que hubo de la prensa, que era, ahí se hacían apenas en vivos en 2014, pues como dices tú, no eran las redes tan fuertes. Sí. Y sí, nos soltaron nos tuvieron como unas 6 horas ahí. Okay. Esa fue la primera vez por parte del gobierno. Después, en el 2015, haz de cuenta que yo fui a la Ciudad de México en mayo y traje a todo el órgano de gobierno federal, traje a la Comisión Ejecutiva, traje al subsecretario de Gobierno, traje un mundo de gente en junio, el 24 de junio, aquí, y se vinieron las denuncias federales. Cuando se vienen las denuncias federales, vienen los investigadores. Entonces, a muchos policías, porque sí, yo te hablo de contextos, en aquel tiempo, en la mayoría de los desaparecidos, en las denuncias decía que estaba involucrado un policía municipal, que fue en el caso de mi hijo, en aquellos tiempos, le hablo 2010, 2014, 2015. Entonces, das de cuenta que empezaron a llegar las denuncias federales y las investigaciones federales, y a los que estaban aquí trabajando, tanto delincuencia, ahorita te comentaba que en ese tiempo no sabías dónde empezaba el gobierno, dónde empezaba la delincuencia, porque al final de cuentas... ¿Siente usted y tenía conocimiento de que había... No, es que ni siquiera contubernio ahí? No, sí lo había, porque en la mayoría de las denuncias había involucrado a una patrulla. Por ejemplo, te hablo por ejemplo, Román Vázquez. Es un joven que el 17 de noviembre del 2013 era perseguido por unas patrullas. Allá lo alcanzan en Mochicahui, se encuentra su camioneta, pero él no se encuentra. Hasta la fecha no se ha encontrado. Era perseguido por unos policías. Caso de Román. Caso de Roberto, un policía está involucrado cuando desapareció mi hijo Roberto. Pues te puedo mencionar miles de casos. En 2015, unos húngaros, eran tres muchachos húngaros, los encuentra una patrulla aquí en la colonia San Francisco, se desaparecen ellos y la camioneta, y ya fueron localizados también. Esos hemos logrado, por ejemplo, en el caso de Román Vázquez, es la primer sentencia que se da en Sinaloa por desaparición. La de Román en el 2016 se logra la sentencia para 2 policías, falta uno que está todavía por ahí, anda huyendo. En el 2015 otros policías desaparecen a esos mal llamados húngaros, no, porque no puedo decirles húngaros, esas personas de la comunidad rumaní, también fueron por policías que también afortunadamente también están procesados policías municipales. Entonces yo no te puedo decir algo de lo que no tengo evidencia, porque si tú revisas esos casos dices, sí es cierto lo que dice Mirna. Sí. O sea, tan es cierto que hay policías procesados. Entonces, en esos tiempos era muy difícil. A mí, te digo, traje eso a la federación, y en noviembre a mí me llevan en un carro, me llevan con un jefe policíaco, que pues no puedo decir que afortunadamente, porque ojalá no estuvieran muertos, porque a lo mejor podían ayudarnos mucho, ¿verdad? Me llevaron con ellos y me dijo que él me pedía de favor que yo no trajera a esa gente para acá, porque pues les estaba arruinando su trabajo. Fíjate qué desvergonzados. Si sigues, me dijo, en ese tiempo éramos 120 mujeres, ya en el 2015. Si sigues, me dijo, pues te va a pasar lo que le pasó a tu hijo. Imagínate. Entonces le dije, ¿qué le hace? Le dije, siempre me lavo de bien acá, según yo. Ya no, ya aprendí. No, le dije, pero mira, le dije, si me vas a matar a mí, le dije, tienes que matar te hablo de números, a 120 personas más, le dije, que son las que están detrás de mí. Al final de cuentas, si yo ya no estoy, las señoras van a seguir. Y es cierto, o sea, a lo mejor un día ya no va a estar Mirna herida, pero van a seguir las otras rastreadoras. Las rastreadoras van a ver
ojalá que un día dijeras tú, ya no hay desaparecidos, ya no hay mujeres buscando, pero desafortunadamente, pues esto sigue. Entonces sí, le dije que no lo podía hacer. Pues nada más, no le dije, pues voy a tratar de que ya no vengan a molestarte, le dije, pero pues de que voy a seguir buscando, yo voy a seguir. Eso fue una intimidación por parte de la Policía Municipal. En el 2019, nosotros encontramos cuerpos con José Ríos, 19 cuerpos, el 12 de abril del 2019, y de ahí nos fuimos a unas fosas, a un dren, que le llaman el dren El Burlón en Guasave. Cuando llegamos al dren, pues empecé yo a transmitir en vivo bien perra, yo, que aquí estamos, yo soy de aquí, de Guasave, y mi papá vive aquí en la Casa Blanca, y mi tía Chángela acá, yo bien en vivo, pues. Y resulta pues que otro cuerpo, y otro cuerpo, y otro, 13. Entonces llegan en una camioneta doble rodado, y me dicen, oiga, le hablan. Me dice el jefe que iba de los policías de la fiscalía. Ahí le hablan, doña Mirna. Me dijo, vamos, Parra, le dije a la vecina Parra. Yo pensé que eran familiares de algunos de los que pensaba que estaba ahí, como digo, que se acerca la gente. Y nada, que era un carro que no sabíamos si tenía frente o tenía espalda, era un súper carrazo. Y nos hablan, y cuando nos metieron, ay, Madre Santa, lo que vimos ahí. Pues ya era para que, por favor, nos saliéramos del lugar y ya no volviéramos jamás ahí, porque era un lugar pues que no debíamos de estar, era en Guasave. Okay. Entonces, nosotros les dijimos que quisieran hacer tratos con nosotros, que no podíamos hacer tratos, que simplemente pues íbamos a cumplir, que ya no íbamos a ir. Si te volvemos a ver, pues así. Entonces, eso fue algo pues que con las mujeres cuando nosotros nos bajamos blancas, así como y las mujeres estaban amarillas, pensaban que ya no iban a volver a saber nada de nosotros. Sí. Pero al final de cuentas, a mí me decía uno de los jefes que cortara la transmisión, que la bajara. No, le dije, no puedo, es que ya esa información. Pues di que son menos, me decía, no, lo que te puedo prometer, le dije, es que si son más de estos, ya no voy a decir, pero con esto me voy a quedar y ya no voy a volver. Y ya no volví. Y pregúntame si he vuelto. 2019, ya hace 7 años, y no voy a volver jamás. ¿Para qué? No, pues no tiene... no voy a exponer yo a mis rastreadoras, no ni tiene me voy a exponer yo, claro, al final de cuentas. Claro. Después volvieron, haz de cuenta que volvió otro grupo, porque dijo, a la que no quieren es a la Mirna. Y volvió otro grupo, eso fue en septiembre, volvió otro grupo. Y vinieron por nosotros, por mí, por la bocina. Oigan, que ustedes, no señor, nos fuimos nosotros, es que aquí, no señor. Y haz de cuenta que ya le llega la información, es cierto, no son ellas, gracias a Dios, ¿no? Entonces, era como no haber cumplido, yo dije, no voy a ir, y ya no voy a ir jamás, jamás voy a volver a ir, que vayan otros. No tiene caso, pues para qué, ¿verdad? No, y lo otro fue, hace poco, estábamos ahí en las canteras, encontramos a un cuerpo, y también nos pusieron aquí los rifles en la cabeza, y nos dijeron que ahí ya no buscáramos. Adelante, ya no buscamos. Entonces, son como valores entendidos, pues sí hemos tenido ese tipo de amenazas, pero al final de cuentas, pues como una advertencia, pues de que ya no vayas a ciertos lugares. Y pues, ¿qué negocios tengo, muchachos? Pero pues afortunadamente no ha pasado de ahí, ¿no? No. De esas amenazas. De ese tipo de cosas. Así es. Y como bien dice usted, pues te están diciendo que no lo hagas, pues ¿para qué? Es pues, una llamada de atención. No tiene caso. No tiene por qué así es. ¿Verdad? Andarse exponiendo. Si bien es cierto, la búsqueda es muy importante para las familias, pero bueno, pues no se pueden exponer tampoco. Es que imagínate como mártir, no, sí, voy a ir, me voy a exponer. Y me van a pegar un balazo, me van a matar. Caso. Y la mierda la mataron. ¿Para qué? O sea, sirvo más siguiendo buscando en otras partes, porque hay miles de lugares, aquí en la zona norte. Señora Mirna, hay una pregunta que yo quería, desde que supe que iba a estar aquí conmigo, hay una pregunta que yo le quiero hacer. Si bien es cierto, no sé si es correcta la pregunta que le quiero hacer, pero esto así como el genio de pregúntame. Pero fíjese, se dice mucho, es como una plática tras bambalinas, o no sé, que de repente comenta la gente que a veces ustedes utilizan
medios como que esotéricos, Ahorita te lo acabo de ¿verdad? decir. para poder dar con los lugares, porque es muy difícil. Terreno, monte o lugares, hay infinidad de kilómetros de tierra y de monte y de mucha maleza y de mucho terreno donde buscar. Sin embargo, ustedes van y pues van como que de repente a lugares donde hay algo por ahí, o sea, saben dónde buscar. Entonces, utilizan este tipo de medios esotéricos o hay alguien que de repente les da un pitazo, les avisa, o cómo hacen eso, señora Mirna. Me da risa porque yo te digo que en la segunda búsqueda, Sí. pues una de las comadres, la coma Zule, que con mucho respeto, pues ella decía que su gordo le decía dónde lo buscara y lo encontramos. Por eso yo creo que salió ese tema. Eso fue algo que se comentó mucho, pero te voy a decir la verdad, no, o sea, a ella le funcionó y todo, pero no, nosotros no. La mayoría, y perdón porque me ría, no, pero la mayoría, yo lo hice, vas con personas que videntes, que te leen las cartas y todo, porque quieres que te digan, pues, una buena noticia, que está vivo, que por ahí anda. El 90% de las personas que tienen un familiar desaparecido buscan ese tipo de apoyo, pero el 95% es mentira. O sea, no es cierto. Nadie te va a decir, la mayoría, y ahora mira, antes sí se atrevían a hacerlo, y te sacaban dinero. A mí me sacaba una señora de allá de Mochicahui, me decía, me intentó sacar en aquel tiempo 7 veladoras, 3,000 pesos cada una. Oye, 21,000 pesos para hacer una velación, para que encontrara yo a mi hijo. No, le dije, no te... 7 veladoras. Te voy a contar que parece que cuando pasan las cosas es cuando no tienes dinero, pero sale de donde sea. 7 veladoras, ahorita vengo, le dije, voy y las compro al Oxxo. ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a comprar 7 veladoras en el Oxxo? De 40 pesos las hubiera comprado. Y me dijo que valía 3,000 cada una. No, hombre, imagínate. No, le dije, no puedo. ¿Cómo le voy a comprar 7 veladoras de 21,000 pesos? No, le dije, no puedo. Entonces, imagínate a otra gente, a lo mejor si yo hubiera tenido ese, no sé, se los doy, a lo mejor, claro. Porque sí nos ha tocado con muchas señoras, las extorsionan, me tocó una doña en el 2019, justo encontramos a su hijo aquí atrás en Urbivilla. Fuimos un miércoles a decirle que, porque también hacemos ese trabajo, Román, vamos con las familias, que lamentablemente su hijo quedó desaparecido el 28 de enero, lo habíamos encontrado el 9 de abril del 2019, por cierto, y que pues queríamos que viniera a Fiscalía para que hiciera el reconocimiento. ¿A ustedes les toca hacer esa parte sí, también? Nos toca. El ir a informar a las familias. Así es, vamos estamos bien preparadas para eso. Qué difícil eso. Es difícil, y te voy a decir, porque nos han tocado varios casos. Entonces la doña nos tiró a locos. No, me dijo, si yo fui el domingo con la que lee las cartas, y me dijo que mi hijo estaba vivo. O sea, qué fuerte. Le dije, no, le dije, a tu hijo lo encontramos desde abril. O sea, le estuvo mintiendo desde enero, porque en abril en 4 meses, ¿ves? Porque fuimos hasta en septiembre a decirle que era su hijo, el muchachito. Y no quería, y hasta nos corrió de su casa. Corrió. La señora era una señora del plan de allá, la plan de servicio de por allá. Pobrecita, ¿no? Y es que con la esperanza, pues. Es que imagínate romperle el corazón, romperle esa pues, esperanza, romperle... Claro. Porque la mujer, ella confiaba plenamente en esa mujer que le está diciendo, claro. Te está mintiendo, le dije, tu hijo. Preparadas. Entonces me acuerdo que estaba lloviendo y salimos mi escolta y yo, y me decía el muchacho, el que andaba conmigo de la escolta, ay, mi hermana dijo, qué doloroso y qué triste. Pero sí iba a ir, le dije. Al otro día fue. Ya le dijeron, le identificó ropa y todo. Y me habla para darme las gracias. Le dimos acompañamiento porque también lo damos. Vamos al funeral, conseguimos que se paguen los gastos funerarios. No pagan un solo peso las familias. Pues eso también es muy bueno que se sepa. Conseguimos el apoyo funerario. Y hasta que lo sepultamos por allá en un rancho cerca de Leyera de Zaragoza. Y todavía a la hermana no se le olvida pues que la mamá decía que está vivo. Ve con la doña charlatana, le dije, dile que son mentiras. Entonces, así como ella, luego hay una señora que ya se le entregó su hijo, fue uno de los que te digo que encontramos con cubreboca, que ella dice que no es su hijo, porque su hijo pues estaba gordito y le entregamos
puros huesitos. O sea, imagínate Sí. la negación de uno. Tengo una doña que tiene 10 años, su hijo desaparecido. Cuando encontramos a mi hijo Roberto por segunda vez, pues yo le dije pues que era muy triste articular el cuerpo de Roberto, que a mí me había dolido mucho. Me dijo, ¿sabes qué? Dijo, cuando tú me entregues al Jean Paul, si no me lo entregas como estaba, yo no te voy a creer, me dijo. O sea, no te voy a creer. Ella lo quiere como lo vio la última Sí, vez. Entonces, pues, hace claro. 10 años, imagínate, yo no le puedo decir a ella que está muerto, porque yo Claro no sé. que no. Pero imagínate si lo encuentro así. De hecho, vamos a tener una búsqueda federal de ese muchachito en septiembre, en octubre, y espero en Dios encontrarlo. O sea, porque es lo que te digo, pues son sentimientos. Sí quisiera encontrarlo en una fosa, pero también quisiera encontrarlo pues, Claro, con vida. con pues. vida, por pero, supuesto. ay, Reina, no llores. Pero es que sí quiero encontrarlos, sí quiero. O sea, quisiera encontrarlos a todos, pues, pero nos faltan todos, nos faltan muchísimos, hermano. Señora Mirna, Así que no ¿Cómo? funciona. La pregunta es no funciona, no existe, no utilizan medios esotéricos, no existe. Mira, cuando nos pasó eso del evento que te digo, de allá en el Dren Guasave, resulta que era un dren así. Ajá. Llega la patrulla municipal como por primer respondiente y yo les decía a las señoras, escarben aquí. Un cuerpo. Escarben aquí. Otro. Entonces el policía se me queda mirando. En eso llegan unos muchachos, te cuento eso como anécdota por lo que preguntaste, Sí. en una moto. En la moto traían atrás una placa que decía Miriam y Joel. Entonces les dije, ¿saben qué, Miriam y Joel? Váyanse de aquí, les dije. Porque no tienen por qué estar aquí, pues, de mirones. Entonces dijeron ellos, ¿y cómo saben que no? Porque soy vidente. Pero decía la placa. Es que la placa decía que eran Miriam y Joel. Entonces se van y se quedan así mirándome. Se van, pues sí. Entonces me dice un policía, oígame, así con su vocecita, ya me habían dicho que ustedes, sí, dijo que tienen algo de videntes y todo. Sí, le dije, yo leo las mentes. Es más, ahorita yo sé que estás pensando, tienes otra y es lo que te va a hacer. Y se volteó el amigo y se dio la vuelta y se fue. Es que doña dijo, usted dice, busquen aquí y sacan. Y aquí y sacan. Usted los mira a través de la tierra. No, ni se supera la experiencia que tengo un muchacho en esto, pues, ni siquiera. Pero él pensó, ya que vio pues que le dije que eran, mira, que supuestamente adiviné los nombres de ellos, y dijo, es que usted dice aquí y sacan, y aquí y sacan. Y me le dije, sí, leo la mente, ya sé lo que estás pensando, a ver cómo te lo vas a hacer con la otra. Mira, se dio media vuelta y se fue el hombre. Se fue. Entonces te digo, son cosas que muchas coincidencias. Una vez fuimos allá a Las Liebres, te voy a contar, encontramos 5 cuerpos y nos movimos. Iba una persona que nos iba a dar un punto. O sea, que dices tú, ¿cómo encuentran? Una persona que dijo que había visto unos huesitos allá. Ella había ido, ese señor había ido a ese lugar. Era una Y. Entonces hicimos así para entrar. O sea, no agarramos a la izquierda. Pero en cuanto agarré a la izquierda, de repente le digo yo a la persona que me llevaba, oye, le dije, ¿el cuerpo está pasando a la casa o antes de llegar a la casa? Las 5 personas que íbamos en una rangercita vimos una casa. Y dijo el hombre, ¿no hay casa? Aquí no había casa, dijo. No había. Él también la vio. Él también la vio. Aquí no había casa, dijo. Y nos regresamos. Me metí reversa. No, pues le dije, no te equivocaste el lugar. No, me dijo, pero no había casa. Digo, que no. Nos regresamos. Dije, vale más que me regrese. A los 15 días regresamos al lugar. Y yo bien, vamos, aunque hay casa, sin casa. Y fuimos al lugar. No había casa, Román. Fue una visión óptica. No había casa. Pero te voy a decir que por qué nos regresamos. Porque fue que el universo, Dios o alguien que nos ayuda, no quiso que fuéramos ese día, porque fuimos, encontramos a un muchacho, justo hoy puso una chica un post de su hermano, que lo encontramos el 16 de septiembre. Encontramos a ese muchacho de ahí de Ahome, pero más adelante encontramos un cuerpo que tenía los 15 días que lo habían sepultado. Cuando nosotros íbamos, ahí estaban sepultando al hombre. Fíjese nomás. Dios no quiso. Esas son anécdotas que te digo que puedes decir, ay, qué loca las viejas. Sí pueden decir que estamos, porque sí estamos locas, pero sí son cosas que nos han pasado. Pero qué increíble es increíble, porque fue una visión, y yo te puedo decir, íbamos el hombre y yo, y pues el hombre y yo como sea, pero íbamos 5 personas, y las 5 personas vimos la casa. Nos regresamos,
porque pues a mí no se me hizo lógico, pues dije, ¿cómo? Y cuando regresamos, justo era el tiempo que tenía el cuerpo sepultado ahí. Cuando nosotros nos íbamos a meter, nos hubiéramos encontrado con ellos en una camionetita de las 5, Dios pues guarde. imagínate, alguien los protegió. Claro. Pues digo que sí, de repente sí puede haber todo este tipo de cosas. Cuando nosotros encontramos a Roberto, te voy a decir que... Para allá iba, doña señora bueno, Mirna, a ver. para allá iba, de que nos platique ya cómo fue que encontró a su hijo. ¿Lo encontró en qué año? ¿Cómo fue ya que concluyó ya su búsqueda? Pues mira, a mí toda la gente me De su decía hijo. que lo buscara ahí en el fuerte. Yo lo buscaba de Mochicahui hacia allá, por toda la información que yo tenía. Pues Sí. lo busqué en Vivajaki, hay un arroyo ahí, metí unos pozos que había, ¿no? Pero mi hijo en los sueños, fíjate que él me decía que lo buscara donde pita el tren. Me decía, búscame donde pita el tren, así me decía. Y yo lo buscaba más por donde pasaba el tren. Y resulta que las rastreadoras por la regular vamos a búsqueda miércoles y domingos, pero también vamos a búsqueda en las fechas memorables. Por ejemplo, cuando uno de los desaparecidos cumple año, pues aprovechamos esa fecha, la recorremos y vamos. Ese 14 de julio del 2017 fuimos a una búsqueda, éramos como unas 80 personas las que fuimos a esa búsqueda, porque se cumplían 3 años ya de la desaparición. De la desaparición de Roberto. Pero también llevábamos un punto, pero no era para Roberto. Andábamos buscando a Arnoldo y a otro muchacho, a uno que era chofer de ahí del ayuntamiento, Bardo. Entonces, entramos a ese lugar y caminamos como 2 kilómetros caminando. Una de las señoras se me empezó a desmayar. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, ya nos vamos. Eran como las 3 de la tarde. Ya no encontramos nada. Y me manda mensaje otra vez la persona que me había mandado mensaje diciéndome que ahí había una osamenta. Entonces le dije, pero no lo encuentro. Me dijiste en el cerro. Es que me equivoqué. Dijo, es en el cerro que está más adelante. Era de ahí, era cerca del río. Entonces es más adelante. Dijo, va a pasar por donde están unas llantas. Dijo, una travesía, o no sé cómo le llaman, de pasaganado, que tiene llantas, dijo, y arriba ahí subas. Entonces ya una de las doñas se me ha desmayado y andábamos del ejército con nosotros. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, pues hay que ir, nos volvemos. Y dijo la doña, la desmayada, no, dijo, hay que seguir. Fíjate, si la desmayada dijo hay que seguir, pues imagínate. Hay que seguir, sí. Pues ahí vamos y rodeamos el cerro. Ella se quedó con otra persona ahí y rodeamos el cerro para subirlo. Y en eso uno de los señores, muy bueno para andar ahí, Don Paz, que es de Tetamboca, por cierto, grita. Yo iba detrás de él como de unos 15 metros, iba atrás de él. Grita, aquí está un cráneo, dijo. Cuando Don Paz dijo, aquí está un cráneo, te lo juro, y Dios sabe, y mi hijo sabe que no miento. Empecé yo a caminar así, como si el suelo del cerro se me hubiera ido. Caminaba yo así, y empecé, lo juro, a oler. Olía el perfume de mi hijo. Román. ¿A poco? Te lo juro, y eso es algo, y huele a Roberto, y huele 3 años, y huele a Roberto, y justo donde estaba el cráneo arriba, un pedazo de cráneo arriba de un árbol, y abajo estaba una fosa toda removida. Entonces dije yo, es Roberto, le dije, es Roberto. Y volteé y estaban los cartuchos de las memorias de él, estaban las cosas que mi hijo vendía. Y estaba su cachucha ahí. Imagínate, es Roberto. Y empezamos a escarbar. Y encontramos lamentablemente solamente 4 vértebras. Buscamos todo alrededor, un pedazo de su mano y el pedazo del cráneo ahí. No encontramos más, Román. Un pedazo de cráneo. Un pedacito de cráneo. Y cuatro vértebras. Y una mano. No, un pedazo de la mano. De la mano, ni siquiera el brazo, nada de esto, de la mano. Por allá lejos de la fosa. Ajá. Entonces, cuando vi sus cosas, dije, es Roberto. Y mi corazón Sí. y mi alma me decía que era mi hijo. Y yo escarbaba y buscaba, estuvimos, nada. En una bolsita de esas como las del pan, agarramos las 4 vértebras, el pedazo, y nos los trajimos.
a la fiscalía para que hicieran la prueba de genética, porque yo tenía el 99.9%. Una corazonada. No, y la seguridad de que era Roberto, sus cosas ahí están. Eso fue el 14 de julio del 2014. Ajá. Y sí, el 25 de agosto del 2017, me hablaron para decirme que sí, que esos restos eran de Roberto. Que era su hijo. Esos restos que tú podías haber dicho, qué ridícula la mujer, le compró un ataúd precioso. Le hice un velorio digno, porque eso es lo que merecía mi hijo, y todos los desaparecidos, todos los Claro. que fallecen deben de tener un funeral Claro. digno. Mucha gente se rió de mí porque yo puse 4 vértebras esto en un ataúd hermoso, lo velé en una funeraria, lo sepulté en Mochicahui, todo como debe ser, con música, como a él le gustaba su canción, a él le gustaba mucho la canción Me pegó la gana, con esa canción. Sí, sí. ¿Ah? Ya ves que andaban pegando en ese tiempo Claro. esa canción, 2014. Lo sepulté, pero a mí me quedó la espinita, pues de que ¿dónde estaba el resto? Sí, ¿Dónde sí. estaba? Es lo que O le sea, iba a preguntar. ¿dónde está el cómo? resto de Roberto? O sea, Sí. ¿qué pasó? Resulta que seguimos buscando, y año con año, Román, vamos a ese lugar. Bueno, íbamos, ya te cuento después que ya no, a seguir buscando, buscando. 2019 encontramos una fosa, encontramos un cuerpo y salimos a la carretera, porque te digo que está lejos, a esperar a la policía municipal para que entrara, ese fuera el primer respondiente. 2019, 2 años después. Y resulta que llega una persona y dice, oigan, dice, es que hace años, dijo, yo me encontré un muchachito aquí muerto, dijo, lo mataron. Y yo le hablé a las autoridades y me dijeron que me fuera. Y al año volví y ese cuerpo estaba semienterrado, dijo. No dijo semienterrado, sino dijo enterrado, mal enterrado, sí. Y volví a hablar a las autoridades, hijo, y pues ya no supe qué pasó. Hijo. Resulta que cuando él les avisó, pero él no sabía que estaba hablando con la mamá de ese muchacho. Sí, sí, sí. Entonces me dijo, ya no supe qué pasó. Entonces don Paz, que lo está escuchando, y mi esposo Ricardo, que en paz descanse, se me quedaban mirando y me dijeron, Roberto. Resulta que él nos dio la pauta para empezar la investigación. ¿Qué pasó con Roberto? Lo mataron, lo encontró él completo, lo sepultan, las personas a las que les dio aviso él. Cuando él lo vuelve a encontrar otro año, lo sacan. Cuando sacan a Roberto, lo depositan en una bolsa negra, porque la encontramos también, en una bolsa negra, pero al levantar el cuerpo se le salen las 4 vértebras. Pues, imagínate, levantan el cuerpo y pues ya era osamenta. Las 4 vértebras se desprenden y la parte del cráneo yo supongo que ya se había desprendido también. Se llevan todo el cuerpo de Roberto y lo sepultan en otra parte. En otro lado. Justo nosotros encontramos, dos de cuenta, en esta parte a ese cuerpo el 2019. En el 2022 regreso a buscar y encuentro una fosa detrás donde está este cuerpo. Una fosa sembrada. Y ese octubre del 2022 encontramos el cuerpo completo de Roberto. Lo habían sacado de ella y lo habían sepultado en otra parte. Imagínate. Oiga, Qué fuerte lo que te estoy platicando, ¿no? Sí, claro. Y te lo digo, que tengo un nudo porque no quiero llorar porque está mi nieta. Pero imagínate, te digo, cada vez que uno lo habla, suelta y sanas, Claro. estoy sanando. Pero imagínate ir a esa búsqueda del 2022, encontrar una fosa, no la trabajamos, Dios no quiso que yo la trabajara, porque yo creo que me hubiera muerto ahí. La encontramos y tuvimos acercamientos de un grupo de la delincuencia y nos tuvimos que retirar. Al otro día, ese día choca Dulcina mi camioneta, al otro día me quedo yo tarde porque por los papeleos y todo eso. Cuando yo llego a la 1 de la tarde al lugar para donde están procesando la fosa, pues ya me habían dicho todo, pues que lo que traía, que era una bolsa negra, lo vaciaron y todavía pusieron la bolsa negra cubriéndolo. Qué bueno, porque se conservó mucho mi hijo ahí. Entonces, era Roberto. Todo el mundo supo que era Roberto, pero nadie me decía que sí era. Entonces, y le decía yo al joven de la comisión que venía, era Roberto. No sé, mi hermano, no sé, se va a saber. En el 2023, en diciembre del 2023, exhumamos los restos de Roberto, las 4 vértebras y su pedazo de cráneo,
y sepultamos el resto. Lo articulamos por completo el 14 de diciembre del 2023. Ya Roberto descansó en paz. Te estoy hablando de casi, pues nada, hace casi 3 años. Entonces, sí, esto ha sido muy fuerte para mí, Román. He apoyado a muchas familias, pero me ha tocado vivir esto. Pues yo digo que apenas que Dios lo prepara a uno o ya lo traes. No, les digo, qué bueno, doy gracias a Dios que fui yo, porque tengo fortaleza, tengo no sé, una fuerza enorme para seguir apoyando a las familias y sobre todo, imagínate encontrar a tu hijo, sepultarlo 2 veces y seguir así, pues seguir con esto. Claro que te vas desgastando 12 años. Muchas doñas dicen que ya no somos las mismas. Jamás. O sea, desde el momento que te desaparecen a tu hijo, a tu familiar, a tu marido, al que sea, se te acaba tu mundo. Pero, por ejemplo, en mi caso, encontrarlo de esa manera fue algo tan doloroso, tan fuerte, tan pesado. Pero al final de cuentas, le doy gracias a Dios porque yo ya tengo mi objetivo, yo ya tengo una tumba. El Abel Sarmiento escribió un tema que se llama Las Buscadoras, no sé si las escuchas. Tú de hecho escribiste un tema para nosotros claro. También, pero en ese tema el Abel describe cómo yo voy buscando en el monte, qué es lo que quiero. En el closet sus camisas estaban guardadas esperando que llegara él para usarlas. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero tener una tumba, aunque sea en una tumba, quiero verte, claro. Así dice la canción. Entonces, hablar sobre esto, pues duele mucho, pero te reconforta porque afortunadamente yo ya logré mi objetivo y yo sé que con el esfuerzo, con lo que hagamos y con las que vienen detrás de nosotros, vamos a seguir buscando y encontrando porque ya no somos las mismas. Ahora, hace 15 días fuimos a una búsqueda allá a Mochicahui, entre Mochicahui y Tastes. Había llovido un día antes y el vapor, Román, se levantaba, mira, salía humo de la tierra. Sí. Y el sol estaba horroroso. Se cuenta que andábamos como en un sándwich. Éramos nosotros el jamón o la ensalada del sándwich. Les dije yo a la una, lo siento, yo ya no puedo. Es increíble, todos me dijeron que tú te rajes, así me dijeron, te rajes. Me rajo, le dije, no puedo. Porque ya no es la misma antes. No porque yo haya encontrado a Roberto, ¿no? Porque pues, no es por eso, sino simplemente que ya físicamente ya no soy la misma. Después de 12 años, 12 pues años de el tiempo cobra factura también. Entonces, parece que no, pero también acuérdate que emocionalmente fue después de la pérdida de mi esposo. Entonces sí, emocionalmente sí estoy desgastada, pero hemos enseñado a las generaciones que vienen para que sigan haciéndolo, porque hay mucha juventud detrás de nosotros también, claro. Que sigan haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Oiga, Mirna, ¿se tiene algún dato específico para saber cuántos son los desaparecidos que hay actualmente? Me encantas. Mira, desde el año pasado nosotros iniciamos con un proyecto que es un censo que estamos haciendo, lo está haciendo Abel Sarmiento, Dulcina Parra y yo. Nosotros vamos por las comunidades, ¿te das cuenta? 20 Viejo. Entonces vamos como si fuéramos los del censo, ¿no? ¿Cómo se llama? Como si fuera el INEGI. Pues, exacto, vamos haciendo un censo. Llego a tu casa, te pregunto, ¿tienes un familiar desaparecido? No. ¿Algún vecino? No. ¿Algún pariente? Sí. Ah, bueno, entonces tú me das los datos de tu pariente que pues tú vives en el 20 Viejo, pero tu pariente desapareció en Mochicahui. Me dice, es que mi pariente es fulano de tal y desapareció en Mochicahui. Tomo nota yo de eso y hay una brigada en Mochicahui que vaya a hacer lo mismo que yo, va a visitar a la familia. Entonces ya hemos cubierto varios lugares. Yo ya sé cuántos desaparecidos hay en el 20 Viejo, ya sé cuántos desaparecidos hay en Mochicahui, ya sé cuántos hay en Tetamboca, ya sé cuántos. Entonces ese censo en noviembre, si Dios lo permite, vamos a vaciar toda la información para saber exactamente a cuántas personas estamos buscando en la zona norte de Sinaloa, que es Choice, El Fuerte, Ahome y Guasave. Teniendo eso, nosotros vamos porque hay personas desaparecidas, como te lo dije, pero están en mi base de datos desaparecidos, pero resulta que los encontré al tercer día, pero siguen estando en mi base de desaparecidos, pero también ahí tengo la base que dice que ya regresó con vida. Entonces, a estos 3,000
600 desaparecidos, le tengo que restar los 1.500 que ya encontré con vida, y también le tengo que quitar los 600 que ya encontré desvividos. Entonces ya estamos hablando de 2.000, ¿verdad? Entonces me quedan nada más 1.600 por buscar. Y, pero tengo en la fosa común tengo 600, me quedan 1.000. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Es un proyecto muy bonito, y qué bueno que lo tomaste en cuenta, porque es un proyecto justo de las rastreadoras del fuerte, que queremos saber exactamente a cuántas personas estamos. Y es un proyecto integral, porque vamos con las familias y le decimos, a ver, ¿tienes un familiar desaparecido? Sí. ¿Tienes alguna necesidad social? ¿Tienes diabetes? Sí. ¿Tienes medicamentos? Sí. ¿Tienes seguridad social? Sí. ¿Ocupas una silla de rueda? ¿Ocupas una despensa? Y lo más importante es el tema de la educación. ¿Por qué? Porque se va la persona desaparecida, se quedan los hijos, y de repente los hijos dejan de estudiar porque se van a trabajar, pero estamos pidiendo el apoyo para la educación para los adultos y llevarles la primaria y la secundaria abierta a esas personas también. Entonces, por eso se llama Integral. Ya es un programa completamente social para integrar a toda la familia y para proteger a las familias de los desaparecidos. Exacto. Y sin apoyo gubernamental, ¿no? Lo estamos haciendo nosotros. Es asociación civil solamente. Somos nosotras las rastreadoras. Entonces, Dulcina Parra está porque, independientemente que es la directora de búsqueda de aquí del ayuntamiento, y independientemente que Abel sea el regidor del fuerte, ¿no? Sí. Abel y Dulcina han sido parte muy importante en lo que son las raíces de las rastreadoras. Dulcina como periodista primero, y Abel como activista. Abel es nuestro secretario técnico, independientemente de que sea regidor o de que sea, como cuando tú eras regidor, ¿te acuerdas? O sea, es independientemente de ese tema, porque nosotros también queremos dejar muy claro, Román, ahorita que son los tiempos políticos, que en las rastreadoras nosotros no podemos tomar ningún partido. Yo te puedo apoyar a ti como persona, por ejemplo, a la Abel, 100%, porque es un grupo apartidista. Exacto, y ¿verdad? También en el tema religioso, pues tampoco, porque hay católicos, hay cristianos. Claro, y hay personas buscando a su gente de todos los partidos, de todas las religiones. Yo puedo apoyarlos a todos, nosotros podemos apoyarlos a todos, y recibirlos y conocer los proyectos que tengan, porque es muy importante, para saber si tú como político o como aspirante tienes en tu mente mínimo la idea de que hay personas desaparecidas y que hay que ayudarlas. ¿En qué sentido? Nosotros no ocupamos dinero, siempre lo he dicho y es muy importante, que ocupamos gente. Por ejemplo, ahorita esto que estás haciendo tú es una ayuda enorme para nosotros, porque es visibilización, estás visibilizando el problema de los desaparecidos. Esto es un apoyo grandísimo, pero por ejemplo hay universidades que hay jóvenes que están estudiando Derecho, que pueden ayudarnos en asesorías jurídicas, hay jóvenes que están estudiando Psicología, que nos pueden ayudar en el tema psicológico, porque imagínate, te dije yo ahorita, estamos locas, entonces hay que reconocer nuestro problema. Entonces, mucha gente puede apoyar, por ejemplo, bueno, pues voy a la ferretería X, pues le voy a comprar una pala a las señoras pobrecitas, o un pico, un machete, algo. Bienvenido, unas botas, lo que sea. Dinero no. Nosotros no... Efectivo no aceptan efectivo. No aceptamos nada. Porque te digo, afortunadamente pues nos podemos mover, pero hemos hecho, te digo, falta muchísimo por hacer. Los principales problemas que teníamos era la sociedad, era el gobierno, era la delincuencia. ¿Qué logramos? Que la sociedad se una, apoyando. Gobierno, hemos logrado comisiones de búsqueda, hemos logrado apoyos, hemos logrado laboratorios de genética. Delincuencia organizada, saben que existimos, y aunque me escuche mal, nos respetan. Entre comillas, no sé si me explico. Claro, pues no se meten ahí con su trabajo, saben lo que andan haciendo. Y nosotros lo respetamos ahí, punto. Entonces, sí hemos logrado mucho. Lo que cuando iniciamos que no teníamos nada, hoy tenemos mucho. Señora Mirna, ¿existe algún común denominador en la cuestión de las desapariciones? ¿Algo orilla a que se tome esa decisión de desaparecer a una persona? Es que los desaparecen porque quieren y porque pueden, no es primero que nada. ¿Por qué desaparecen? Porque quieren y porque pueden. Esta es una. Pero el contexto, vamos a hablar son diferentes los contextos en el país y sobre todo en el estado, porque si tú te das cuenta, me preguntas desapariciones en la zona sur, son muy diferentes a las de aquí en la zona norte. Y en la zona centro. Hablar de las desapariciones ahorita en aquella zona, pues es hablar de la guerra que empezó hace casi 2 años, ¿no? Que desafortunadamente pues toca que hay más de 4,000 personas desaparecidas en lo que es la zona centro y zona sur. Aquí no, pero te hablo del contexto aquí. ¿Qué pasa?
El 90% de las desapariciones aquí, te decía en un principio, antes eran por policías y por la delincuencia. Hoy en día yo te puedo decir que los muchachos desaparecidos son justo por el tema de los pleitos ¿cómo te digo? Los terrenos, de los chapulines. A los pleitos que se llevan son pleitos o porque andan haciendo cosas robándoles. Es un tema justo en que la delincuencia organizada, ajustes de cuentas, le vamos a llamar, así lo quiero llamar, así, pero sí, ese es el factor principal, pues. Y aquí en la zona norte son jóvenes entre 17 y 35 años, varones, la mayoría bien que son jóvenes, desaparecidos, jovencísimos, casi no hay mujeres. Casi no, por ejemplo, tenemos un 5% de mujeres nada más desaparecidas, que ya no hemos vuelto a saber de ellas. La mayoría que han desaparecido, eso también te iba a decir, la mayoría de las que hemos regresado con vida, la mayoría son mujeres. Pero son mujeres que se van el fin de semana y regresan. Pero al final de cuentas están si tú me pides una relación, yo te puedo decir que tengo más de 300 mujeres desaparecidas, pero en realidad ya no están porque ya regresaron. O sea, el contexto aquí es ese. Jóvenes entre 17 y 35 años, casi no hay mujeres, pero sí hay. Y el tema es eso, el tema de la delincuencia. Ya por último, para terminar ya este podcast, esta charla, señora Mirna. Ay, nos faltó mucho. Yo sé que falta mucho, pues ya llevamos 1 hora 40 casi de plática. Señora Mirna, decirle como una recomendación a personas que están pasando por situaciones de este tipo, alguien con su experiencia, con su valentía, con lo que ya ha vivido todo este tipo de experiencia y que sabe qué es lo primero que tienes que hacer cuando pasas por algo así. Pues mira, cuando nosotros empezamos no teníamos nada ni a nadie, era así como muy a lo bruto. Hoy afortunadamente te digo que hemos logrado mucho, pues inmediatamente con el tema de la ley de desaparición forzada logramos que las autoridades te dieran la atención inmediata ahora. O sea, antes tenías que esperarte 48, 72 horas para hacer una denuncia, hoy no. Si las autoridades no te quieren atender, inmediatamente una llamada a nosotras o a las autoridades correspondientes, porque el Ministerio Público tiene la obligación de atenderte. Si, por ejemplo, inmediatamente. Si un familiar no tiene 2 horas que no sabes de él, inmediatamente acude, lleva la fotografía, lleva el acta de nacimiento y haz la denuncia inmediatamente. Y si no te atienden, pues nos llaman. Yo ahorita, si tú me permites, doy mi número. Lo otro, acercarse a los grupos. Hay diferentes grupos de búsqueda aquí en la zona norte. Acercarse a los grupos. Nosotros primero que nada pues hacemos la difusión, que es muy importante. Las redes, tú lo has dicho ahora, son muy diferentes. Nosotros bombardeamos las redes de la foto, de la información y todo, y parece que no, pero afecta a quien se lo llevó, afecta de 1000 maneras, y hacen que vuelvan los jóvenes, regresan. Entonces es muy importante la difusión, acercarse a los grupos para que hagamos la difusión o hacerlo a las mismas familiares. Y un consejo muy importante, no poner los números personales, Román, porque se prestan a las extorsiones. La mayoría de las personas que se esperan y ponen su número, porque piensan que anda por aquí, anda por acá. No lo pongan, por favor, porque se presta a extorsiones. Les hablan para decirles, sí, aquí lo tengo yo, pero el patrón quiere que le mandes. Son hasta pilichis tontos, te piden 2,000, 3,000 pesos. Pero pues ahorita dame 2,000, 3,000 pesos de una. Abusan de la situación. Entonces eso es un consejo también para las familias, que por favor no pongan los números personales, acudan inmediatamente a las autoridades tienen un número especial. Y también, si me lo permites, pues pueden poner el número nuestro, 6981-127691, es el teléfono de las Rastreadoras del Fuerte, o acudir, tenemos una oficina por la calle Almendro 2368 entre Pedro Anaya y Leandro Valle. Ahí se les da la atención, se les da el acompañamiento para ir a hacer la denuncia, y sobre todo pues se les da el acompañamiento para las búsquedas. Para las búsquedas. Señora Mirna, pues yo le agradezco de todo corazón que haya venido a compartir su experiencia. Yo créanme que la admiro mucho. Gracias. Ese valor, esa entrega que tiene, sobre todo para todas las familias, ¿va? Porque al final de cuentas no es un bienestar personal lo que está buscando. No. Si bien es cierto, inició buscando a su tesoro, a su hijo. Gracias a Dios que cumplió con esa promesa que hizo, pero ahora ha dedicado su vida
y ha entregado mucho de su ser, de su persona, Con mucho gusto. de su valor y de todo, compartiéndolo con mucha gente que lo necesita. Señora Mirna, Muchas mis gracias, respetos, Román. mi cariño, Gracias, mi de admiración verdad. para usted. Mucho cariño. Y bueno, plebes, pues muchísimas gracias por seguir al pendiente del Paucas, por hacer que esta comunidad y esta familia siga creciendo cada día. Estuvo con nosotros la señora Mirna Nereida con toda su experiencia. Esperemos tenerla pronto en otra plática, ¿va? Hay que hacer más y que venga otra compañera mía, porque por ejemplo yo te puedo contar mi experiencia, Sí. pero otra de las compañeras puede contarte su experiencia personal, que sería Claro. como una historia de vida que sería buenísimo, porque pues no Claro. nada más soy yo, Mirna Nereida Medina, son cientos de madres las que hay en el país y aquí en la zona norte de Sinaloa. Yo te invito a que invites a una de esas doñas, porque sí sería muy bonito. Nosotros hacíamos historias de vida los viernes, pero Sí. también tuvimos que dejar de hacerlas Ok. porque lo hacíamos ahí al aire libre. Ajá. Y no era seguro. Ah, ok. Entonces decidimos mejor no cortarle, pero Sí. sí aprovecharnos de los programas como el tuyo o de alguien que nos quiera invitar, para que cada una de las señoras cuente su historia de vida, lo que ha vivido, lo que era antes, lo que es y los sueños que tengamos. El sueño de cada una de nosotros es buscar y encontrar y pues tener, como lo dice él, la canción de Abel, un lugar a donde ir, a una tumba. Es un hecho, cuenten con nosotros, nuestras gracias. cámaras, nuestro espacio, nuestro programa Muchas y gracias. todas las redes sociales que tenemos están a su disposición, señora. Es un placer Gracias, para nosotros. Román. Gracias. Plebes, pues estamos pendientes. ¡Pau! ¡Ánimo! Saludos a todos. Pau.